Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Es probable que en los últimos meses se hayan topado con algún video de TikTok, noticias en diferentes portales o incluso alguna publicación en redes sociales sobre este caso. Y más en específico sobre Lori Vallow. Vamos a estar hablando hoy acerca de ella y de lo que hizo. Más allá de si conocen el caso o si no saben nada al respecto, como siempre me gustaría advertirles en este tipo de situaciones que es un caso delicado, muy sensible. Es ese tipo de casos que no me gusta hacer normalmente porque hay dos niños involucrados. Pero hay bastante información y considero que no es necesario hablar de detalles feos para contar esta historia. Por lo tanto, vamos a hacerla de todas formas, pero están advertidos de que igualmente el caso es sobre dos niños. Así que, acá arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Si bien a primera vista la vida de Lori parece completamente tranquila y hasta ordinaria, una mirada más atenta puede dejarnos ver que en cada momento de su vida sucedieron diferentes situaciones un tanto extrañas, por lo que vamos a repasar la misma y detenernos en algunos cuantos detalles, para poder entender mejor cómo y por qué se desencadenaron los hechos. Lori Noreen Cox nació el 26 de junio del año 1973 en Loma Linda, California, Estados Unidos. Fue la segunda niña del matrimonio de Barry y Janice Cox, quienes terminarían teniendo 5 hijos. 2 varones, Alexander Alex Lamar Cox, Adam Lane Cox, y 3 niñas, Stacy Lynn Cox, Lori y la menor de los 5, Summer Novell Cox, nacida tan solo 2 años después que ella. Los hijos del matrimonio crecieron al sur de California y fueron criados bajo la religión mormona. Adam, hermano mayor de Lori, recordaría en diferentes medios esta época como una tranquila y feliz, compartiendo por ejemplo momentos que aún guardaba en su memoria, como enseñarle a Lori a jugar al básquet, entre otros. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia dirían que esta tenía una dinámica un tanto extraña, y que Barry, el padre de Lori, poseía unas extrañas creencias que podrían haber influenciado en la vida de su hija. Por ejemplo, Megan Aiden, prima por parte materna de los Cox y con quien pasaba sus veranos en la niñez, afirmó que Barry controlaba a su familia como un patriarcado claro. Imponía su pensamiento, citaba las escrituras constantemente y le gustaba dar su opinión en todos los asuntos, le incluyeran o no. De estos dogmas o creencias impuestas, hay 2 que son más destacables. Megan definió la primera a Court TV como el concepto del 95%. Diciendo lo siguiente: Barry hablaba todo el tiempo de que el 95% de la sociedad era un estúpido rebaño, desagradable, con mentes aburridas, y nosotros, nuestra familia, éramos el 5% superior, siendo más inteligentes que todos los demás. No solo más inteligentes, sino más atractivos y demás, solo por el hecho de lo que éramos. No había justificación, solo lo éramos. Esta forma de pensar tan arraigada en Barry le hizo creer que estaba incluso por encima de la ley, lo que a su vez resultó en actitudes cuestionables, como por ejemplo deudas de hasta $300,000 por evadir impuestos, entre otras. Más allá de esto, la infancia y adolescencia de Lori no posee ningún episodio destacable o de naturaleza extraña. Quienes la conocieron entonces y en su juventud la recuerdan como una chica llena de luz, amable, feliz, a la cual le gustaba la atención, pero no existía ningún indicio de quién terminaría por convertirse. Lo siguiente que sabemos de la vida de Lori es que en 1992, al acabar de secundario y con recién 19 años cumplidos, se casó con Nelson James, quien había sido su novio durante la adolescencia. Aunque este matrimonio no duraría demasiado y terminarían divorciándose poco después. Si Lori por entonces trabajaba o estudiaba no lo sabemos, pero sí sabemos que en 1995 volvería a casarse, esta vez con William LaGioia, teniendo con él en 1996 a su primer hijo, Colby. Este segundo matrimonio, por lo que sabemos y por lo que el propio Colby dejó saber a ciertos medios, no era muy bueno. La relación entre los padres de Colby no era la mejor, siendo ese el motivo por el cual en 1998 Lori decide firmar los papeles de divorcio e irse con su hijo.
otra vez los detalles de su vida parecen desaparecer hasta 2001. Lo poco que sabemos es que para entonces la joven de aproximadamente 28 años y su hijo se habían instalado en Texas, donde conoció a Joseph Anthony Ryan, un hombre en sus 40 del quien se enamoró perdidamente y con quien se casó en dicho año. La pareja fue descrita como feliz y enamorada. En el primer año de matrimonio, Joe adoptó legalmente a Colby y para el año siguiente, 2002, Lori daba a luz a una niña, Tylee. Aunque el matrimonio aparentemente feliz, acabaría por convertirse en una relación abusiva en los años siguientes de convivencia, en los que Joe ejerció violencia y abuso no solo en Lori, sino también en sus hijos. Incluso durante las investigaciones se encontró un audio de Lori describiendo la situación y cómo había incluso pensado en asesinarlo solo para evitar que siguiera abusando de ella y de sus hijos. Para 2004, Lori comenzó con los papeles de divorcio, logrando el mismo para principios del año siguiente. Antes de seguir avanzando, creo que es importante comentar que la violencia a la cual Joe Ryan sometió a su familia se encuentra comprobada, y no existe especulación alguna posible en esto. Es verdad. Lori fue, sin lugar a duda, víctima de violencia de género durante esta época. Esto y todas sus vivencias, como siempre digo, no son justificación para lo que haría años después, pero desestimar sus vivencias por lo que hizo después tampoco es productivo. Digamos, no es algo que cuenta ella para defenderse, sino algo que realmente pasó. En el audio que les comentaba anteriormente, Lori describe la situación de la siguiente forma: tuve que pasar un montón de años de estas cosas horribles e iba a matarlo. Iba a matarlo como en las escrituras, como Nefi mató, solo para detener el dolor y detenerlo a él de seguir dañando a mis hijos. Ahora, realmente no sabemos si planeaba hacerlo en ese momento, no sabemos si planeaba llegar tan lejos como para matar, si había formulado alguna especie de plan, si tenía algo parecido en mente, o si simplemente fue una manera de expresarse. La realidad en este preciso momento de su vida es que no lo hizo, no intentó matarlo ni nada parecido, simplemente terminó divorciándose y finalmente dejó la casa familiar que tenían. Otro suceso al cual se hace referencia sobre la relación de Lori con Joe tuvo lugar en 2007. Incluso cuando ella ya estaba casada con Charles Ballow. El hecho en sí posee como protagonistas a Joe Ryan y al hermano de Lori, Alex Cox, que si bien hay quienes lo describen como un acto de venganza, lo cierto es que el incidente no fue planificado, y Alex cumplió con su condena por lo que hizo. Durante el juicio de custodia de Tylee, y para evitar cualquier posible acto violento por parte de Joe, Alex era quien llevaba y traía a su sobrina de las visitas con su padre. Fue una de esas veces en las que Alex atacó a su ex cuñado con un taser, amenazando con matarlo. Algo que no tenemos claro son los pormenores, no sabemos cómo se dio esta situación, pero lo mismo que les decía antes, Alex debió cumplir con 90 días de prisión y lo hizo. De todas formas, la relación entre Joe y Lori, y por sobre todas las cosas con su hija biológica, Tylee, parecen haber mejorado, ya que cuando ellas se instalaron en Arizona, Joe la siguió para poder mantenerse en sus vidas, especialmente la de su hija. Su último lugar de residencia fue en Phoenix. Aclarado esto y volviendo a donde nos quedamos, Lori conoce en la peluquería en la que trabajaba a su siguiente esposo en 2005, Charles, 17 años mayor que ella y padre de 2 hijos. Él había sido criado cristiano y al igual que ella acababa de pasar por un divorcio, algo que tal vez les unió aún más, era algo que compartían en común. La pareja se enamoró de forma inmediata y en 2006 decidieron casarse en Texas. A diferencia del segundo y tercer marido de Lori, Charles es descrito como una buena persona, alguien que no solo tenía muchísimos amigos, sino que también ayudaba a mucha gente. Este sería su matrimonio más largo. Duraron 13 años. Todos quienes conocieron a Charles parecen tener la misma opinión de él, pero la opinión que más llama la atención fue la que aportó su ex esposa, Cheryl Wheeler, con quien Charles no solo estuvo casado 12 años, sino que también tuvo 2 hijos. En todo momento de su declaración, Cheryl coincide con otros testimonios en que su ex marido era una buena persona, un buen padre e incluso había sido un buen esposo. Que digamos, se separaron por otras razones, no porque fuese abusivo o algo del estilo. Sin embargo, dijo que Lori le generó sospechas desde los primeros momentos en que la conoció. Y gracias a ciertas anécdotas narradas por Cheryl, podemos hacernos una idea de los primeros años de este cuarto matrimonio. Ella contó que el juicio de custodia por sus hijos y por los de Lori se hicieron extrañamente de forma conjunta, como si fuese uno solo. Y que incluso el juez creyó que había algo extraño con Lori, dando la orden de poner cámaras en su casa para vigilar cualquier comportamiento raro y, claro, proteger a los niños. Nada criminal o violento se vio en estos videos, pero Cheryl narró que durante el juicio, Lori parecía disfrutar de toda esa atención. Parecía gustarle todo ese drama. Lo más extraño para ella fue que,
Con todos los gastos que implicaba un juicio de este tipo y sin motivo aparente, luego de que la custodia de los hijos de Lori le fuese otorgada, la pareja decidió mudarse a Arizona, cerrando así el caso de custodia de Cheryl y Charles, quien aún pasaría sus veranos con sus hijos y seguiría siendo un padre presente, a pesar de estar viviendo en Arizona. La vida que ambos establecieron fue, por gran parte de los 13 años juntos, feliz y plena. Incluso en 2014, Charles y Lori agrandaron la familia, adoptando al sobrino biológico de él, JJ, quien había sido diagnosticado con autismo. Todos ellos parecían felices. Incluso conocidos de la familia pensaban en Lori como una supermamá dedicada a sus hijos, siempre atenta a ellos. Sin embargo, las cosas comenzarían a cambiar. Dado este contexto, entonces, pasemos a los hechos. No cabe duda de que la religión y sus creencias eran importantes para Lori, quien en todo momento de su vida había sido un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, asistiendo a grupos de lectura de las Escrituras entre otras actividades similares. Y si bien esto era algo que había realizado durante toda su vida, parece haber cambiado entre 2017 y 2018, cuando Lori comienza a asistir e involucrarse en un nuevo grupo religioso. Es a través del mismo que Lori conoce los libros de Chad Daybell, un autor mormón dueño de su propia editora religiosa que publicaba sus libros en torno a dicha temática, sus pensamientos en la religión, su visión del mundo, ficción religiosa, entre otros. Sin embargo, aquellos que más llamaron la atención de Lori fueron los que advertían sobre el día del juicio final, una idea que la obsesionó de forma inmediata. Chad Daybell, originario de Idaho, daba por aquel entonces numerosas conferencias sobre estos temas y cómo prepararse para cuando el fin del mundo llegase. Lori, quien ya era fanática extrema del escritor, viajó en una ocasión para asistir a una de estas conferencias, conociéndolo en algún momento del 2018, el cual no podemos determinar. Este es, sin duda, un punto trascendental en la historia de Lori. Parece ser que Chad y Lori conectaron de forma inmediata. Ambos compartían concepciones fatalistas sobre el aproximamiento del fin del mundo o día final, y de cierta forma parece que ambos alimentaban las peores fantasías religiosas del otro. Pues de forma casi inmediata, ambos comenzaron a hablar de zombies, no como a los que Hollywood nos tiene acostumbrados, sino como personas que habían sido corruptas por espíritus oscuros y malignos, que habían eliminado su alma y en su lugar vagaban en sus cuerpos haciéndose pasar por ellos. Estos zombies o espíritus oscuros podían ser, según ellos, reconocidos por Lori, quien comenzó a creer y a divulgar que le había sido revelada su misión en la Tierra: eliminar la oscuridad, lo demoníaco. Y estas no fueron creencias que mantuvieron para sí mismos, sino que hablaron de ellas en un podcast religioso que Chad poseía, y además Lori se unió a él para dar conferencias sobre la llegada del fin del mundo, en las cuales afirmaba ser un ser resucitado, un dios, y que como tal había sido elegida para guiar 144.000 personas para sobrevivir el fin del mundo. No nos consta que existiese gente que realmente creyera esto junto con ellos, pero sí que esta creencia se convirtió en la parte central y fundamental de la vida de Lori, quien comenzó a actuar cada vez más extraña para su familia. El primero de los hechos comienza a gestarse en enero del 2019, cuando Lori comenta a su mejor amiga, Melanie Gibb, que Charles ha sido poseído por uno de los espíritus oscuros, reconociendo al menos 3 de ellos en su esposo. A finales de ese mismo mes, Charles debió llamar al 911 tras una pelea con su esposa en la que ésta le había amenazado con matarlo con sus poderes. Para febrero de ese mismo mes, Charles llenaría en la corte de Arizona los papeles de divorcio, escribiendo que ella cree que es un dios que la enviaron para guiar a la gente durante la segunda venida de Cristo. Temo por mi vida y la de mis hijos. Y claro, tenía mucha razón, este comportamiento es peligroso. Lamentablemente entonces sus miedos eran completamente racionales y él no lograría divorciarse de Lori, pues el 11 de julio, cuando llega a la casa que alquilaba Lori para vivir con sus hijos con el objetivo de llevar a JJ de 7 años al colegio, Alex Cox le dispara quitándole la vida. Hoy por hoy se encuentra disponible el video de declaración por este caso tanto de Lori como Ty Lee de 17 años. En todo momento la historia de ellas y Alex coincide, y es que Charles se había vuelto violento y que por lo tanto la acción de Alex fue en legítima defensa, disparando solo para protegerlas. Si bien esto no parece del todo coincidir con la imagen de Charles, no existió juicio ni hubo cargos presentados sobre su muerte, considerándolo como un caso de defensa personal, aunque nadie que conociera a Charles podía entender demasiado bien lo sucedido, y Lori no ayudó en lo absoluto. Por ejemplo, Cheryl, ex esposa de Charles, comentó a la prensa que sus hijos fueron avisados por un mensaje de texto sobre la muerte de su padre, y que cuando intentaron indagar en qué había pasado con él,
La aún esposa de este les dio respuestas evasivas, haciendo todo más confuso. Lo más impresionante de esto es que al ver los videos de los interrogatorios, Lori no parece afectada en ningún momento e incluso se la ve sonriendo. Dado por concluido esto y sin aviso de por medio a su familia o la de su esposo, Lori se muda con JJ y Tylee a Rexburg, en Idaho, en agosto del mismo año. Su hermano Alex lo sigue, mudándose al mismo complejo departamental. El segundo de los sucesos ocurre tan solo unas semanas después, a principios de 2019, cuando Tylee es vista por última vez alrededor del 8 de ese mes tras un paseo con su hermano, madre y tío en Yellowstone Park. Melanie Gibb, mejor amiga de Lori, testificó que ya antes de eso había escuchado decir a su amiga que Tylee era un zombie. Al día siguiente, 9 de septiembre, el GPS en el celular de Alex Cox emite durante 2 horas una señal desde el patio trasero de Chad Daybell, quien a su vez envió un mensaje a su esposa, Tammy Daybell, con quien llevaba casado 23 años. El mensaje decía lo siguiente: encontré un gran mapache cerca de la valla, me apuré y conseguí mi arma. Él estaba caminando todavía tranquilo cuando volví. Me acerqué lo suficiente para que un solo tiro hiciera el trabajo. Ahora está en nuestro cementerio de mascotas. Básicamente este mensaje era una forma de explicar por qué había de repente un nuevo agujero en el patio. Lo siguiente que sucede es en el fin de semana del 22 de septiembre, cuando Melanie Gibb y su novio, David Warwick, llegan a Idaho para pasar unas noches en casa de Lori. Tylee ya no estaba allí, pero sí el pequeño JJ, quien sería visto por última vez la madrugada del 22 por David, quien informó a la policía más tarde haber visto a Alex cargarlo al departamento de Lori. Sin embargo, al no verlo en todo el día siguiente y preguntar por él, la única respuesta que obtuvo la pareja fue que estaba siendo un zombie y que Alex se había encargado de él. El día 23, el celular de Alex vuelve a emitir una señal desde el patio de Chad Daybell, esta vez de solo 17 minutos. De alguna forma, que honestamente no se entiende del todo, hasta noviembre del 2019 la desaparición de los 2 niños se mantiene fuera del conocimiento de la policía o de su familia. Pero no nos adelantemos, pues entre el 23 de septiembre y esa fecha sucede una muerte más y otra boda. La muerte se da el 19 de octubre y es la primera tragedia de la familia Daybell. Tammy, la esposa de Chad, es encontrada en su cama ya fallecida por uno de los hijos del matrimonio, Garth Daybell, quien, tras avisar a su padre, llama al 911. Su familia se niega a hacer una autopsia y ante ningún indicio de homicidio o suicidio, se determina su muerte por razones naturales. En cuanto a la boda, esta es la de los 2 recientes viudos. El 5 de noviembre, a tan solo 2 semanas de la muerte de Tammy, Lori y Chad viajan a Hawái, donde se casan en la playa. A este casamiento no acuden familiares ni conocidos. Ese mismo mes, un par de días después, la abuela de JJ llama a la policía de Arizona y pide que aseguren el bienestar de su nieto, del cual llevaba tiempo sin oír. El pedido se transfiere a la policía de Rexburg, que tras ir a la casa de Lori, esta les comenta que el niño de 7 años se encuentra en Arizona con Melanie, quien en un principio afirma lo dicho. Fue cuando la policía de Arizona desmiente lo dicho y la policía de Rexburg descubre la desaparición de Tylee, que se lanza la advertencia nacional en Estados Unidos por 2 niños desaparecidos. Esto ocurre el 26 de noviembre. La búsqueda de los hijos desaparecidos no parece afectar en lo absoluto a Lori, quien viaja con Chad a inicios de diciembre de nuevo a Hawái. En ese mismo mes, los investigadores comienzan a sospechar de la muerte de Tammy, por lo que su cuerpo es exhumado. Además, Alex Cox en Idaho casualmente fallece. Según las autoridades, esta última muerte ocurrió por causas naturales. En enero del 2020, aún sin respuestas sobre los pequeños de Lori, se expide una orden de captura y finalmente logran retenerla recién en febrero en Hawái, desde donde se la extradita a Idaho. Ya arrestada Lori, ni ella ni su esposo quisieron ser parte de la investigación. Se negaban a dar el lugar donde se encontraban los pequeños o facilitar algún tipo de información sobre su paradero, razón por la cual la búsqueda se extendió hasta el 9 de junio del 2020. Cuando gracias al esfuerzo de la policía de Rexburg, el FBI y otras fuerzas especializadas, se accede a las señales de GPS que les contaba antes en el teléfono de Alex. Con esto como indicio, comienzan las excavaciones en la propiedad de Chad Daybell.
En su patio encuentran 4 bolsas con restos humanos. La primera, bajo un árbol a metros de la casa, corresponde a los restos de JJ, según lo que pudo confirmar la investigación forense. Su causa de muerte se determina entonces como asfixia por la misma cinta adhesiva con la que se lo encontró atado y amordazado. Las otras 3 bolsas encontradas en el cementerio de mascotas se confirman como los restos de Tylee, pero su causa de muerte no puede ser determinada, ya que la habían descuartizado. El lugar donde se encontraron los restos de Tylee era exactamente donde le había descrito a su esposa de aquel entonces que había enterrado al supuesto mapache. Esta fue una prueba determinante para encerrarlo. Es recién en mayo del año siguiente, tras la investigación necesaria, que Chad y Lori son acusados de homicidio en primer grado por la muerte de ambos niños. Mientras que a él también se le acusa por la muerte de su esposa, Tammy, Lori es acusada por planear la muerte de Charles. El juicio, sin embargo, fue pospuesto varias veces por distintos motivos. En junio de ese mismo año, 2021, cuando se suponía debía llevarse a cabo, un comité de especialistas declaró a Lori incompetente, es decir, fuera de sus cabales, por lo que se la encomienda en tratamiento psicológico. Dado que ambos enfrentaban cargos distintos, los juicios de esta pareja se llevarían a cabo de forma individual. El juicio de Lori fue el primero, comenzando el 11 de abril del 2022, cuando se la declaró competente para el mismo. Y si bien entonces se da inicio, este vuelve a ser retrasado cuando la defensa exigió que la fiscalía debía volver a revisar los cargos, pues, según a su criterio, los cargos de planeación estaban creados y basados en falsa evidencia. Finalmente, tras un largo proceso de idas y vueltas entre las que se les prohibió a Lori y Chad tener ningún contacto, o a las cámaras asistir a las audiencias, como también se eliminó la pena capital para Lori, su juicio comenzó el 3 de abril de este año. 2 años después de lo que debería. De la información nueva surgida en el juicio, destacan especialmente el hecho de que se encontró en dispositivos de Lori antes de la desaparición de sus hijos la búsqueda de pólizas de seguro de vida para ellos, como también que a días de la desaparición de JJ intentó vender su perro de compañía a través de internet. Evidencia física y acusatoria fue encontrada en el cuerpo de su hijo menor, en donde pudo conseguirse un cabello de Lori en la cinta que le ataba, probando evidentemente que ella había sido quien le había puesto la cinta. El jurado designado del juicio encontró el 12 de mayo culpable a Lori de todos los cargos, condenándola a cadena perpetua, acusada también de robar los pagos de seguridad social de sus hijos. El juicio de Chad Daybell aún no se ha llevado a cabo y se encuentra planeado para el 24 de junio de este año. Es decir, va a ser dentro de poco, y probablemente la sentencia sea parecida a la de Lori. Así que, como ya les dije en videos anteriores, probablemente si hay una actualización, la publique en algún lugar como Instagram o en Shorts de YouTube. Así que si quieren seguirme en cualquiera de los dos, son bienvenidos. En cierta forma podemos decir que se hizo justicia, pero también sufrieron muchas personas en el medio. Lo correcto en realidad hubiese sido que la justicia viera la advertencia del esposo de Lori, quien escribió literalmente que su esposa estaba teniendo problemas mentales y a partir de eso que le sacaran el cuidado de sus hijos. Pero nadie hizo caso. Pero bueno, hasta acá llegamos con la información de momento. Como les digo, todavía falta un juicio, pero podemos esperar que se lo condene porque están todas las pruebas. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Aunque no conteste, estoy desde las sombras, como les digo, yo los veo. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.